Hola, en este video se explicará las generalidades de los derivados llamados forward o contratos a plazo y cómo se hacen las coberturas con estos derivados, coberturas de riesgos. Entonces, estos contratos a plazo, también llamados en forward en inglés, en español también lo llamamos forward, son un contrato entre dos partes que se conocen. Entonces quiere decir que es un contrato bilateral que se hace el día cero, que es el día de hoy. Día cero siempre se denomina el día que se negoció el contrato. Pero este contrato hecho entre dos partes va a decir, ahí vamos a hacer un intercambio, pero no hoy, sino un día T mayúscula, que es el vencimiento. Este día T mayúscula vamos a hacer el intercambio de un activo, cierta cantidad de este activo, y lo vamos a hacer a cierto precio. Entonces estamos pactando en el momento cero. Está la negociación, entre dos partes. Hay negociación porque se conocen las dos partes, es bilateral, y es porque el del mercado over the counter es OTC. Siempre que son OTC, las dos partes se conocen y hay una negociación. Entonces, en este contrato se especifica: hoy nos comprometemos a vernos el día T, hacemos el intercambio de este activo, cuánta cantidad, esta cantidad, y el intercambio va a ser a este precio de acá. Entonces quiere decir que en este contrato hay alguien que se compromete a comprar el activo y alguien que se compromete a vender el activo. Entonces hay dos posiciones, el comprador y el vendedor. Si están de acuerdo, se tiene el contrato, y este contrato se llama forward. Contrato forward siempre es del mercado OTC, no son del mercado de bolsa. Entonces, el que es comprador de este forward siempre en derivados, en cualquier derivado se denomina que está en posición en largo. En cambio, su contraparte, que es el vendedor, siempre se denomina posición en corto. Entonces, el largo y el corto son sus contrapartes. ¿Qué pasa con el largo o el comprador? Es la parte que se compromete a comprar el activo subyacente en cierto periodo a una fecha específica. O sea, va a comprar el activo, pero como estamos hablando de derivados, es el subyacente. Te recuerde que acá tenemos un contrato forward firmado por las partes. Este contrato forward es también un activo, es un instrumento financiero. Y este instrumento financiero depende de otro instrumento financiero o de otro activo. Este activo se denomina activo subyacente o solamente el subyacente. Entonces, en el contrato forward, el que va en posición largo se compromete a comprar el activo a cierto precio que se pactó en la fecha T mayúscula, que es la fecha de vencimiento. Este es el vencimiento. Muy importante resaltarlo. En cambio, el vendedor se comprometió con el comprador a venderle el activo subyacente al mismo precio que se había negociado en la misma fecha de vencimiento. Entonces, no hay intercambio al inicio del contrato, generalmente. El intercambio solo se realiza el día T. Y generalmente una de las partes acá en Colombia es una entidad financiera, que más adelante en unas páginas se verá unos ejemplos de estos. Entonces, terminología. Entonces tenemos día cero, día de negociación del contrato forward. Día T, día de vencimiento del contrato forward. Tenemos que el día cero está la negociación de un activo subyacente que tiene un cierto valor en el mercado. Se denomina ese subcero de precio spot. El precio spot es el precio de contado, el precio de mercado, que es el precio de intercambio inmediato. Usted va y lo compra en este momento, cuánto le cobran y se lo entregan inmediatamente. Ese es el precio spot, precio de contado. Entonces tenemos precio spot en el día cero y el precio spot el día del vencimiento, que es S sub T. El cierto precio pactado, que ya se mencionó, se llama precio strike. Entonces acá se pactó un precio que siempre se denomina con la letra K, o en algunas partes la X, pero acá lo tenemos con la letra K de precio strike.
Este precio strike se negoció este día, fue aceptado por las partes, pero va a ser un precio vigente para el día T, que es el día del intercambio. Entonces quiere decir que el comprador se compromete a comprar el activo subyacente a este precio, independiente de cómo esté el activo ese día en el mercado spot. Y el vendedor, independiente de cómo esté el activo ese día en el mercado spot, se comprometió a vender el activo. Y siempre vamos a suponer que cumplen las dos partes. La cantidad negociada siempre es por Q. Yo lo separo con Q subyacente y Q de los forward. Más adelante vemos por qué es importante separar esto, pero acá hay una cantidad Q, siempre es Q. ¿Cuántos se está hablando del subyacente, del activo que está acá cubriendo o negociando? Y T mayúscula que ya lo mostré, que es el día del vencimiento, que es este día de acá. Entonces tenemos esta figura que, por ejemplo, acá el día 0 se hizo la negociación, el precio spot estaba acá, digamos que este fue el precio strike negociado, este de acá es constante y es vigente hasta el vencimiento que es el día T. Entonces las partes se encuentran acá, el día 0 negociando y firmando el contrato y se vuelven y se encuentran acá para hacer el intercambio. El precio fluctúa, entonces es muy importante que si se está haciendo un contrato forward sobre algo que tiene un precio tiene movimiento, la referencia es que debe existir este movimiento, debe existir un mercado, debe existir una referencia que se asocia a ese activo subyacente. Entonces, por ejemplo, si es el café, debe existir y existe el precio del café acá local, el internacional. Entonces, es algo medible. Si el ATRM es medible, todos los días la actualizan, eso es medible. Si es una acción, todos los días y a toda hora se mueve, entonces es medible. Entonces los derivados siempre necesitan algún precio de referencia que sea medible para poder hacer el contrato. Entonces tenemos acá S sub 0, este sería S en el día 25, este sería el precio, el S sub 50, y este sería S sub 100, que es el día 100. Día 100, S sub T. Pero el activo subyacente fue negociado al strike. Acá tenemos el primer escenario. El precio de contado, el día de vencimiento, es más alto que el negociado. ¿Qué pasa acá? Esta es la clave para la base de todos los derivados financieros. Acá hay una diferencia. Esta es la base, que esta diferencia es que una de las contrapartes ganó y la otra contraparte obviamente perdió. Entonces tenemos el comprador va a comprar el activo subyacente al precio strike, acá está 3000, pero es un activo que en el mercado está más caro, entonces el comprador ganó. En cambio el vendedor va a vender el activo al precio strike, que es 3000, y ese activo en el mercado está más caro, dejó de venderlo una parte más cara, ese vendedor va a tener una pérdida. Y eso se ve en las gráficas de perfiles de riesgo, perfil de riesgo de posiciones de forward. Veamos el comprador. Entonces tenemos, muy diferente a esta gráfica, acá tenemos el strike, acá en este punto, acá tenemos ganancias para el comprador, obviamente por acá tenemos pérdidas. Entonces veamos este punto acá. El comprador, o el que está en largo en forward, este sería el precio strike, precio spot, pero este sería el strike, acá. Si ese sub T es mayor que el strike, o sea, este es ese sub T, ese. Si este precio es mayor que el strike, el comprador gana. Una línea de 45 grados, esto es lineal. Cada vez que el precio sea más caro, o sea, entre más, si acá cierra un poco más arriba, por acá, entonces gano más. O si hubiera cerrado por acá, la ganancia hubiera sido mayor para el comprador. Entonces el comprador que se comprometió a comprar el activo a este precio, pero es un activo que está valorado a un precio mayor, tiene esta ganancia en ese contrato. ¿Por qué tiene la ganancia? Porque consiguió el activo más barato. En cambio, si el activo está mucho más barato, el ST sería por acá, tiene esta pérdida que tenemos acá. Entonces acá tenemos las ganancias, acá tenemos las pérdidas y acá estaría asociada la pérdida a este punto.
porque el activo lo compró mucho más caro, sabiendo que está más barato, pero él tiene que cumplir con el forward, entonces tiene asociada esta pérdida. Segundo escenario, el precio cayó. Este serían los 3.000, este sería un precio por debajo de 3.000. Se había comprometido el comprador y el vendedor a hacer el intercambio a 3.000, pero el activo bajó. El ganador acá, ¿quién es? El vendedor. El vendedor vende el activo más caro que lo que está en el mercado. En cambio, el comprador adquirió el activo más caro de lo que está en el mercado spot. Y este sería el perfil de riesgo de un vendedor o una posición en corto en forward, donde si ST es menor que el strike, tiene ganancias. ¿Cuál es la ganancia? Pues lineal, esta ganancia que tenemos acá. Acá tenemos ganancias, tenemos pérdidas, perfil de riesgo de posición en corto. Pero si ST es menor, tiene esta pérdida asociada acá a este punto. Entonces tenemos que las dos posiciones son contrarias. Posición en largo, posición en corto. Siempre en estos derivados tenemos alguien gana, entonces quiere decir que el otro perdió la misma cantidad de dinero. Pero en cambio, si este perdió, el otro va a ganar la misma cantidad de dinero. Entonces, viendo esto, necesitamos una fórmula para que me saque esta línea recta y otra fórmula para que me saque esta otra línea recta. La primera fórmula sería la ganancia o pérdida o la compensación. Acá ya hay que llamarle la terminología de derivados, que es la compensación que va a tener el largo en forward o la compensación que va a tener corto en forward. Entonces, las fórmulas son estas que tenemos acá. Posición en largo, la compensación, en inglés el payoff, es ST menos K por la cantidad del activo subyacente que se negoció. Recordando que estos precios siempre son por unidad. O sea, 3.000 pesos un dólar, 4.000 pesos un dólar, el café 800.000 pesos, la carga de café 125 kilos, etc. Entonces tenemos que estos precios, estos son los payoff, esta ecuación representa esta línea recta verde y esta ecuación representa esta línea recta roja. Entonces tenemos que si ST es mayor que el strike, el comprador gana, que es lo que hemos visto en las gráficas anteriores. Pero si ST es menor que el strike, el comprador pierde. Entonces este valor es más grande, más negativo, pierde. Negativo pierde. Entonces, en cambio, en corto, es lo contrario. En derivadas, si tenemos la posición de uno, el otro siempre es el contrario. Entonces, el posición en corto siempre es el negativo del largo. Entonces, el negativo cambia el orden. Entonces, quiere decir que si ST es mayor que el strike, pierde, que acá antes ganaba. Pero si ST es menor que el strike, gana. Acá antes perdía, este corto antes gana, entonces porque este valor es mayor que este, entonces esta es la compensación de posición en corto. Estas son las dos formulitas clave de los derivados, esta compensación acá. Entonces vamos a ver que todas las compensaciones de todos los derivados son una resta. ¿Y qué es la resta? Un precio inicial pactado con respecto al precio de mercado de ese día. Entonces, viendo las figuras, la resta de las compensaciones siempre es al final cuánto resultó ser el mercado y cuánto fue lo negociado, pactado en ese derivado, el precio del derivado, negociado en ese derivado. Listo, entonces obtenemos las compensaciones. Ahora algo ya más específico de los contratos forward. La liquidación o compensación. Existen dos formas de hacer el intercambio el día T. Te estoy hablando del día T. Entonces, el día T, ¿qué tenemos? Generalmente eso se hace, esta liquidación o compensación ya se tiene estipulado el día 0. Algunos bancos permiten que de pronto llegando el día T se pueda cambiar la compensación o liquidación, pero dejémoslo que desde el principio ya se sabía cuál va a ser el intercambio el día T, el día del vencimiento. Entonces hay dos tipos de intercambios. Uno que se llama delivery, que es con entrega, o el non-delivery, que es sin entrega. ¿Cuál es con entrega? Significa que este día
el vendedor tiene que llevar el activo y el comprador tiene que llevar dinero para hacer el intercambio. Ese es porque entonces el vendedor entrega el activo, recibe el dinero del comprador y ese es ya el intercambio que tienen los dos posiciones, las dos contrapartes en este derivado que se llama forward. Independiente que haya sido con entrega o sin entrega, la ganancia o pérdida, ya sea explícita o implícita, siempre se ve reflejada por estas dos ecuaciones acá, para el de largo y para el de corto. En cambio, para el sin entrega, quiere decir que el día de acá, el que va a vender no tiene que llevar el activo subyacente y el que va a comprar no tiene por qué recibir el activo subyacente, porque se estipuló que es non-delivery. Entonces, que se hace es una liquidación por diferencias. Entonces, acá se aplica que cuando es non-delivery o sin entrega, se aplica literalmente estas ecuaciones de acá. ¿Cuánto va a ganar uno? ¿Cuánto va a perder el contrario? Entonces, cuando es non-delivery es mucho más fácil porque no hay que encartarse con el activo llevándolo, custodiándolo, entregándoselo al otro, el otro tiene que recibirlo, llevárselo y después hacer el tratamiento con esto. En cambio, por diferencia es mucho más común diciendo, vea, el precio está a un nivel que me favorece, deme usted el dinero que se necesita, que es la diferencia de estas compensaciones y listo. Eso es ya la compensación para la parte ganadora. Entonces acá tenemos unas figuritas que representan esto. Acá ya gráficamente tenemos las dos modalidades de entrega. El día del vencimiento, que es el día T mayúscula, vamos a tener, si es con entrega o delivery, el que está en posición en largo tiene que llevar cierta cantidad de dinero y entregársela a la posición en corto. ¿Cuánto le va a entregar? Lo que se pactó por unidad subyacente por la cantidad subyacente. Y el que está en posición en corto tiene que entregarle el subyacente, solamente el subyacente, el que está en posición en largo. Entonces, cuando es non-delivery o sin entrega, que es el más usado, solamente hay que ver si el spot está por encima del strike o está por debajo del strike. Si está por encima del strike, según la fórmula de la compensación, ¿quién ganó y quién perdió? Entonces sacamos, si está por encima del strike, sabemos que siempre va a ganar que está en posición en largo. Entonces no es un intercambio, solamente es un flujo de caja, una sola vía. El corto le tiene que entregar al que está en posición en largo la diferencia de estos dos precios por Q. En cambio, si el precio está en el escenario en que cayó, está por debajo del precio pactado, precio strike, es el largo el que tiene que compensar al que está en posición en corto. Siempre lo hace en dinero. No hay intercambio del activo subyacente en este caso. ¿Cuánto es la compensación en este caso? Pues la diferencia que existe entre ST y K. Entonces acá tenemos las dos modalidades de entrega, delivery y non-delivery. Bueno, esto es un ejemplo en Colombia. Y acá tenemos ya una forma muy llamativa de estos derivados y por lo cual existen y se utilizan mucho, que son las coberturas. En este caso, coberturas con forward. Vamos a suponer importadores y exportadores, que es lo que más se utiliza acá en el mercado colombiano. Entonces vamos a ver esto. Según las gráficas anteriores, es el perfil de riesgo de la posición largo en forward. Y este es el perfil de riesgo de posición corto en forward. Listo, entonces vamos a ver lo siguiente. Cuando tenemos un comprador del activo subyacente, estamos hablando de importadores de la divisa. Vamos a hacer la cobertura sobre la divisa, no sobre la mercancía, sino sobre la divisa. Entonces el importador siempre tiene flujos de dinero que le entran, que tiene que sacar de dólares, sacar del país, compra la mercancía en el exterior y tiene que pagarla, digamos que en dólares o euros, pero hablemos primero de dólares, que es el más usado. Entonces quiere decir que los importadores son grandes compradores del activo subyacente, que el activo subyacente es la divisa. ¿Qué riesgos tiene estos importadores? Tienen riesgo de que si por ejemplo en un mes, 2 meses, el activo subyacente, o sea el dólar, se vuelve más caro, por ejemplo está a 3.600 y sube a 4.000, va a perder dinero.
porque ya sus importaciones están mucho más costosas. La mercancía que trae es mucho más costosa. Entonces, por ejemplo, los televisores son los precios que se han afectado, los autos, el dólar sube, todo lo que es importado se vuelve más costoso. Entonces el importador dice, tengo un riesgo de mercado acá, un riesgo cambiario, necesito cubrir este riesgo. ¿Cómo lo cubro? Pues buscando un activo que tenga un comportamiento inverso al perfil de riesgo que tiene el comprador por solamente ser gran comprador de la divisa, que realmente es una gráfica acá contraria. Esta gráfica punteada sería el perfil de riesgo de los compradores de los activos subyacentes, porque cuando el precio sube en el subyacente, él va a tener pérdidas, pero si el dólar baja en el subyacente va a tener ganancias, las importaciones serían mucho más baratas. Entonces, si este es el perfil de riesgo asociado al activo subyacente, una forma de cubrirse perfectamente sería largo en forward, porque el largo en forward es contrario y le dice, si usted pierde cuando el activo suba, con el derivado financiero, con ese instrumento financiero aparte, va a ganar. Pero obviamente, ¿qué significa la cobertura? Se mitigan las pérdidas y acá esta pérdida se mitigó, pero obviamente también se mitigan las ganancias. Las ganancias. Cuando el dólar esté bajo, usted va a comprar su mercancía más barata, va a tener una ganancia, pero el derivado le va a sacar unas pérdidas. Mitiga también estas ganancias, pero quiere decir que el importador puede dormir tranquilo, independiente de cuál sea el precio del dólar en los siguientes meses o en el siguiente mes, él ya aseguró un precio strike, el cual le va a servir para cubrirse en ese riesgo. Entonces, todos los compradores de los activos subyacentes siempre se van a ir largo en forward, con el fin de hacer coberturas, se llaman coberturas en largo. Caso contrario, un exportador saca su mercancía y le entran muchos dólares, flujo en el año de dinero en dólares, es un vendedor del activo subyacente y él tiene un riesgo asociado en que de esta forma, en que si el precio de la divisa del dólar baja, sus exportaciones caen en valor, más baratas, tiene una pérdida. Pero él se favorece si el dólar se vuelve más costoso, tiene esta ganancia acá asociada en este punto. Entonces, él dice, si yo tengo un riesgo de mercado, una forma de cubrirme perfectamente sería posición corto en forward, donde tiene la posición contraria, una compensación contraria, donde esta pérdida va a estar mitigada por estas ganancias en el derivado. Pero obviamente estas ganancias en el subyacente va a estar mitigadas también por las pérdidas que le va a exigir el forward. Entonces, todos los vendedores de los activos subyacentes se van a cubrir en corto en forward y esto se llaman coberturas en corto. También puede ser cualquier otro pues subyacente, acá tengo soya, pero acá lo que más se utiliza sería divisas asociadas a coberturas asociadas a las divisas. Entonces, ¿cuál es el resultado de la cobertura? Estamos hablando del día T en este punto. El día T, el que hizo cobertura al comprador, cobertura al vendedor. Empecemos por el vendedor. El día de la liquidación, que es el día T. El vendedor, sabemos que es el exportador. Entonces, exporta, vende los dólares que le llegan en el mercado spot por la cantidad de dólares que le llegaron. Entonces, acá sí es importante, como ya mencionado al principio, porque separar esta Q del subyacente. La Q asociada a lo que quiere cubrir. Va a un banco, más adelante vemos las páginas de los bancos. El banco le dice, él le dice, yo quiero cubrirme cierta cantidad de dólares en ese forward. Entonces hay que diferenciar cuántos dólares está cubriendo en el forward. Entonces cubre los forward. Como es en corto, los vendedores siempre se cubren posiciones en corto. Esta es la fórmula de la compensación en corto. K-ST por Q. Entonces, sumando estos dos términos, este con este, tenemos la venta total con cobertura.
Si esto es una venta total, porque está por Q. Si lo hacemos por unidad, por dólar, ¿cuánto fue el precio unitario con cobertura? Tenemos que es este valor sobre Q el subyacente, que es esta fórmula que tenemos acá. Ya le va a decir cuál es el valor de cobertura que tuvo el vendedor. Ahora los compradores. Los compradores que acá habíamos visto que eran los importadores, tienen que comprar dólares, compra dólares al mercado spot, entonces salida de dinero a lo que esté en ese momento, por cuántos dólares compró el mercado spot, Q el subyacente. Se metió en un contrato forward, compensación en largo, entonces ST menos K la compensación por Q de los forward. Acá va a hacer una aclaración, independiente que sea delivery o no en delivery, siempre vamos a tomar las fórmulas de la compensación como la ganancia pérdida que se tiene en el derivado. Entonces acá no dice la aclaración si era con entrega o sin entrega. Vamos a suponer siempre que es sin entrega para que las fórmulas nos queden ya mucho más fácil y no nos enredemos tanto teóricamente con eso. Entonces, teniendo estas dos compras, estas dos operaciones, perdón, tenemos compras al spot, compensación en el forward, da una compra total. Este es un valor grande pero negativo porque es una salida de dinero. Compra total con cobertura. Si sacamos el valor absoluto de esto, o le cambiamos el signo, sobre Q del subyacente es el precio unitario con cobertura para el comprador. Entonces, ¿por qué se separa los dos Q? Porque es posible que usted le diga al banco, yo me quiero cubrir $100,000. Pero el banco le dice, según el estudio de crédito que le dice usted, solamente se puede cubrir en 80,000. Entonces él dice, bueno, pues 100,000 es lo que me necesito cubrir, necesito comprarlo, venderlo en el mercado spot, así todo lo voy a hacer. Entonces solamente cubro 80,000. Entonces quiere decir que voy a hacer una cobertura del 80%. Esto se llama razón de cobertura del 80%. Cuando la cobertura es del 100%, o sea, es 100 que me dejó cubrirme el banco sobre 100 que era el subyacente, esta razón de cobertura es del 100%. Estoy cubriendo 100% del activo subyacente que es este de acá. Entonces, cuando es del 100%, siempre estas fórmulas de acá, este precio unitario con cobertura, vendedor, y precio unitario de cobertura, comprador, siempre va a dar el precio strike. Esto se llama cobertura perfecta. A lo que negoció el día 0 es lo que resultó ser el día T. Entonces la cobertura perfecta es el día 0 negoció un precio strike con el banco, el día T cerró el forward, compró y vendió en el mercado spot, depende si es comprador o vendedor, y el precio con cobertura fue el valor de K, cobertura perfecta. Entonces es posible tener razones de cobertura por debajo del 100% o por encima del 100%. Cuando es por debajo del 100%, una razón cuál puede ser esta, que el banco no le permita una cobertura del 100%. ¿Qué otra razón puede ser? Recuerde que la proyección de los portadores y los importadores es que ellos creen que van a comprar tantos dólares en cierta fecha o van a vender ciertos dólares en cierta fecha. Y eso es lo que le dicen al banco. Yo tengo una proyección, tengo esta venta, voy a vender, me va a llegar estos dólares, necesito cubrirlos. Pero si por alguna razón no le llegan esos dólares o no los intercambia, entonces o le llegan más dólares o menos dólares, ahí donde la razón de cobertura puede ser también de menos del 100% o más del 100%. Más del 100% no lo va a hacer con el banco, porque usted el banco le dice, tengo negociado $100,000, entonces listo, hasta $100,000 se puede cubrir, no le va a dejar permitir cubrirse más. Pues entonces cuando tenemos razones de cobertura más del 100% es que de pronto en la proyección de la empresa hay un desfase. Se creía que se iban a recibir o pagar esos dólares, pero se recibieron más o se recibieron menos. Entonces, lo importante es tener en cuenta que si es del 100% es la mejor cobertura que se puede tener. Es perfecta, no hay un costo inicial acá. Los bancos
al mismo tiempo que están con una empresa en largo, también está en corto y ahí están va compensando esos riesgos que tienen, pues que con muchos clientes están en posición en corto, entonces compensemos este riesgo también con otros clientes en posición en largo. Entonces no hay un costo inicial, no hay una comisión inicialmente en esto, tampoco al final, tampoco hay una comisión. Solo el único costo que habría de esto es que si el forward es non-delivery, o sea, sin entrega, que es por diferencias, una liquidación por diferencias, y usted resulta ganador, o sea, su empresa resulta ser ganadora, pues la compensación es positiva, hay una retención en la fuente, más 3,5% de esa ganancia. Es el único costo, pero yo nunca lo voy a tener en cuenta. El 3,5 puede cambiar, depende de una reforma tributaria o de la superfinanciera, cualquier cosa, entonces no lo va a tener en cuenta en ningún ejercicio de los forward. Entonces hasta este punto tenemos qué significan los forward, cuáles son sus compensaciones y cuáles son sus formas de cobertura para las coberturas en largo y para las coberturas en corto.